charla que nos pidieron dar para este congreso. Felicitaciones al comité organizador. Y bueno, pues yo soy el doctor Julio César Mijangos, soy médico especialista en medicina interna y medicina crítica. Trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara y formo parte del capítulo de neurocríticos del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Uno de los temas de interés en los que he trabajado pues ha sido la parte de monitoreo neurológico en el paciente embarazada. Y para esta charla no tenemos ningún conflicto de interés. Bien, pero una parte muy importante que hay que reconocer es por qué razón la mortalidad obstétrica es una de las situaciones en las que los sistemas de salud, nuestros hospitales, nuestros directivos son tan insistentes, ¿no?, en el control, la vigilancia, en el cuidado y la evolución de estos pacientes. Bueno, pues recordemos que el país como tal tiene compromisos que ha firmado y acordado, bueno, alrededor del mundo, ¿no?, a través de este mecanismo que tiene la ONU de desarrollo sostenible para los países. Y uno de los puntos más importantes que tenemos dentro de la agenda, obviamente, es la de igualdad de género, ¿no? Y específicamente, bueno, el cuidado de la atención de la mujer, en todos los sentidos, sociales, económicos, laborales y, por supuesto, de salud. De tal manera que este escenario, ¿no?, en la cuestión de salud, sobre todo la parte más vulnerable, que es en la situación del embarazo de una mujer, resulta ser uno de los puntos prioritarios. Y uno de esos objetivos, obviamente, es reducir la mortalidad materna. Es por eso, y esto explica un poco por qué siempre que tenemos una paciente crítica grave, pues existe tanto interés de parte de todo el mundo de que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es parte de nuestros compromisos y del desarrollo que tenemos y la buena calidad de atención que podemos brindar a este escenario o en este escenario a los pacientes, a las mujeres en esta situación durante su embarazo. De tal manera que sí es importante conocer digamos, este panorama. Yo creo que esto seguramente lo han tocado ya en otros de las charlas, pero bueno, es lo que le da pie a entender por qué razón siempre estamos sobre la vigilancia y bajo el cuidado, ¿no?, la supervisión de tantas áreas dentro de los sistemas de salud para la vigilancia de lo que ocurre con esos pacientes. De tal manera que yo les diría que el compromiso que tenemos pues es de todos, ¿no? Obviamente no solamente es del tercer nivel de atención, donde actualmente pues estos pacientes pueden llegar a requerir atención, sino que tiene que ver con toda, desde la parte de la prevención, el control del embarazo, la vigilancia, la atención de las complicaciones, todo de forma oportuna. Siempre nos damos cuenta que muchas de las veces cuando hacemos el análisis de casos de mortalidad materna, probablemente siempre tenemos alguna en el decorar hacerlo algo mejor. Por supuesto, es inevitable que no podamos tener ninguna complicación, ¿no? Siempre tendremos algún margen donde un paciente puede salir de lo habitual o puede generar algún problema inesperado. Sin embargo, la mayor parte de las veces siempre tenemos o podemos identificar algún área de oportunidad para poder mejorar la condición de estas pacientes y obviamente evitar la muerte. Nosotros tenemos estadísticas, ¿no?, que genera la misma Secretaría de Salud y hacen reportes prácticamente por semana de cómo vamos en cuestión de mortalidad general, pero por supuesto cómo vamos en la atención de la mortalidad materna. Por supuesto que si uno analiza la cantidad de información que tenemos respecto a los años previos, pues es innegable que también durante el periodo de la pandemia, que fueron los años 2020, 2021, por supuesto que el COVID también tomó el primer lugar como causa de mortalidad en este grupo de población. Sin embargo, desafortunadamente o afortunadamente, ¿no?, o sea, hablamos en cuanto al control de la pandemia, pues eso está muy bien, pero nuevamente las causas de mortalidad ya para el año pasado, como ustedes pueden ver en la gráfica y en la tabla, pues son nuevamente las mismas que hemos tenido la mayor parte del tiempo, ¿no? La hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva principalmente, seguidas por ahí del aborto y otras condiciones, ¿no?, como infecciones, etc. Sin embargo, lo importante debería ser disminuir, ¿no?, en lo posible estos números, ¿no?, y que nuestra cantidad de muertes maternas puedan disminuir año con año. Tal vez, si hablamos, insisto, de estas primeras dos causas, pues deberíamos enfocarnos específicamente en cómo mejorar y cómo prevenir precisamente el origen de estas causas que tenemos reconocidas como las primeras motivos de mortalidad en los pacientes. Obviamente la comparación de los números que tenemos por índice de población pues es diferente a lo largo del país, en cada entidad federativa, pero por supuesto también entre los países.
Y va de la mano, generalmente, aunque no es algo lineal, pero va de la mano específicamente en cuanto a la cantidad de desarrollo que tiene cada país y la calidad de atención en sus servicios de salud. De tal manera que es muy importante que nosotros tengamos el panorama completo y entendamos, bueno, que los riesgos que tiene la paciente embarazada quizás tienen mucho que ver también pues, con los propios mecanismos de adaptación que tenemos durante el embarazo. Recuerden que, y ustedes saben muy bien, toda la parte fisiológica, ¿no?, normal del cambio en la parte hemodinámica, por ejemplo, por el aumento del volumen sanguíneo de la paciente y del volumen plasmático como tal, obviamente eso genera cambios en su hemodinámica, tiende a disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Hay un incremento de flujo a los órganos, específicamente a ciertos órganos que reciben una cantidad de flujo mayor, por supuesto el útero, ¿no?, donde está el producto, y el cerebro tampoco escapa a esto, ¿no? El sistema nervioso central no escapa a estos cambios, sin contar aquellos otros que tienen que ver un poco también con la parte del sistema de coagulación. En fin, en el embarazo, aunque es una situación, digamos, habitual para una mujer, ¿no?, poder embarazarse, conlleva una serie de cambios adaptativos para poder tolerar todas estas, digamos, condiciones necesarias para que el producto se desarrolle, pero que finalmente también a la paciente la ponen en riesgo. Si todo sale bien, por supuesto que nadie va a tener ninguna complicación, ningún problema. Si llevamos un adecuado seguimiento, ¿no?, las consultas correctas, adecuadas, y evaluamos todo aquello que potencialmente puede convertirse en riesgo, como la presión arterial, las separaciones y toda la evaluación de la paciente que ustedes hacen en la consulta, pues normalmente identificaremos de forma muy temprana cualquier situación que sale de la normalidad. Y entonces cuando podremos actuar. Sabemos bien que entonces diferentes órganos comienzan a incrementar su índice de flujo sanguíneo, pues dependiendo del órgano, pero en un cambio adaptativo normal. Sin embargo, como decimos hace un momento, puede haber circunstancias donde en ciertos órganos ese aumento en el incremento de flujo puede también ser contraproducente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en la parte cerebral. La parte cerebral va desarrollando, al igual que el resto de órganos, mecanismos que le ayudan a compensar ese exceso de volumen, ese exceso de flujo sanguíneo, tratando de crear de alguna manera una mayor cantidad de capilares que puedan recibir esta cantidad extra de sangre. Sin embargo, esto también hace vulnerable las paredes de los vasos sanguíneos y, por ejemplo, en el caso de la paciente que incrementa su presión arterial, pues el cambio de la presión hidrostática dentro del vaso, con alteraciones adaptativas en las paredes del mismo, pues es lo que genera de alguna manera la facilidad para que pueda generar fuga de líquidos, extravasación de líquidos en el intersticio y específicamente en el cerebro, pues edema cerebral. Esta sería una de las explicaciones, ¿no?, de por qué ante la presencia de hipertensión en una paciente que ha tenido este mecanismo de adaptación cerebral al aumento del flujo, pues pueden explicar por qué ciertas zonas del cerebro, ¿no?, sobre todo aquellas en donde existe una gran cantidad de porfirinos tipo 4, pues son las que van a tener mayor sufrimiento o mayores cambios, y que también los vemos en la imagen, ¿no? También hacemos un estudio de imagen, las regiones, sobre todo las posteriores, son las que más vemos afectadas. Bueno, cuando una paciente puede requerir soporte, ayuda, cuidado, ya decíamos, las condiciones que tenemos epidemiológicas pues son las que determinan qué ocurre también con esos pacientes, ¿no? Lo vimos en COVID tuvimos un porcentaje, nosotros, por ejemplo, de la primera etapa de los primeros 100 casos que tuvimos en el hospital, pues una de las poblaciones de riesgo, por supuesto, fueron las pacientes obstétricas, ¿no? Cerca del 4% de los pacientes que tuvimos eran pacientes obstétricas, y obviamente, bueno, existen una serie de cantidades de afecciones que pueden llevar a una paciente a los cuidados críticos, ¿no? Decíamos, ya después de la pandemia, nuevamente volvemos a tener las mismas causas, los mismos problemas, las mismas complicaciones como causas de atención y, por supuesto, de mortalidad. Hablando de la parte neurológica y del embarazo, tenemos todas estas listas de diferentes situaciones que pueden llevar a la paciente a tener manifestaciones neurológicas que potencialmente son graves o mortales. Una enfermedad cerebrovascular, obviamente isquemia asociada al embarazo, hemorragia subaracnoidea, podemos tener incluso tumores en algunos pacientes cerebrales, estado epiléptico, trauma. No olvidemos que también existen pacientes que pueden sufrir trauma. Recuerden que el trauma es una de las principales
causas de atención en urgencias en los hospitales y también de mortalidad en el país en las personas adultas, sobre todo jóvenes, ¿no? Que es el periodo en que se encuentran estos pacientes. O bien, también habrá condiciones donde la paciente se conoce con un trastorno neurológico que pudiera agravarse. ¿Como cuáles? Pues aquellas como miastenia gravis, esclerosis múltiple, una paciente que se conoce ya con epilepsia, por ejemplo, o que tiene ya conocimiento de tener un tumor cerebral. Eso es solo por poner un panorama de todas las condiciones neurológicas que pudiéramos enfrentar ante la situación de una paciente embarazada y que potencialmente pueda requerir una atención mucho más especializada o más estrecha durante el curso de tu embarazo. Existen complicaciones asociadas propias al embarazo, como las que ya conocemos, ¿no? La hipertensión como tal, la preeclampsia, síndrome PRES o síndrome GERD. Si hablamos de las causas hipertensivas, pues ya también tenemos muy digamos, estudiado, ¿no? La cantidad de pacientes que nos pueden complicar por esta razón, pues más o menos dependiendo de la literatura que uno revise, ¿no? Entre el 3 y hasta el 5% de las pacientes con embarazo normal pudieran eventualmente desarrollar cambios en la hipertensión, cambios en las cifras de presión arterial y que requieran una atención, cuidado y vigilancia. Y por supuesto, desafortunadamente esto impacta más en aquellas zonas, en aquellos países cuyos niveles de atención en salud son más precarios, ¿no? Y esto tiene que ver un tanto con el mapa que veíamos al principio, de que los países que tienen un menor nivel de desarrollo, un menor nivel de cuidado y atención a la salud de estos pacientes, pudieran ser más vulnerables y tener tal vez una estadística mucho más alta. La forma en que uno puede detectar estos cambios asociados a la hipertensión no solamente tiene que ver con la parte neurológica, quizás la que más nos preocupa, la más evidente, la de más riesgo, por supuesto que son los cambios neurológicos de una paciente que pueda tener solo como manifestación la cefalea, pero habrá otras pacientes que pueden llegar a estar epiléptica, ¿no? Sin embargo, existen otros órganos que también deberíamos estar vigilando y monitorizando a la par de tener una paciente con alguna alteración en las cifras de presión arterial, como puede ser la función renal, la función cardiorrespiratoria, la función hepática, ¿no? La oftalmológica, la hematológica, porque también podremos tener otros eventos asociados a este fenómeno que pueden presentarse a la par de la lesión neurológica, ¿no? Y eso no hay que dejarlo de lado, porque eventualmente también pueden ser partes que requieran evaluación o, excepcionalmente, recuerden, hay que hacer también diagnóstico diferencial. Puede haber algunas patologías que puedan mimetizar de alguna manera los síntomas de una preeclampsia. Por poner un ejemplo, el hipertiroidismo, ¿no? Hemos tenido pacientes que llegan al hospital, pareciera que es una preeclampsia, y resulta ser que lo que realmente tiene la paciente es un hipertiroidismo, ¿no? La vemos taquicárdica, con algo de temperatura elevada, hipertensión. Entonces, a veces también hay que hacer y hay que una buena evaluación y también considerar que pueden existir otras patologías que tenemos que evaluar. Y bueno, dependiendo todas estas afectaciones que tenemos, uno también va a poder integrando o haciendo los diagnósticos correspondientes, ¿no? Tanto del nivel de proteinuria, obviamente los cambios hematológicos, la función hepática y por supuesto la función neurológica. Y en función de eso, pues sería, digamos, más o menos no tan complejo poder establecer cuál sería el tratamiento que requiere la paciente en función de los órganos que puedan estar involucrados o específicamente si requerimos control de la presión. Decían, pues, la parte del trauma también es otra de las condiciones, sobre todo el trauma de cráneo asociado al embarazo, que puede complicar como tal un embarazo, ¿no? Sabemos que en algunas estadísticas hasta uno de cada dos embarazos pudieran tener complicaciones asociadas al trauma. En este punto se ha tratado de hacer, vamos, no hay tanta información como uno quisiera. La realidad de las cosas es que si uno revisa la información asociada a la atención de la paciente embarazada con trauma, sobre todo el trauma del cráneo, no tenemos una gran cantidad ¿cómo llamarlo?, de series de casos clínicos. La verdad de las cosas es que la mayor parte de los hospitales vemos en general pocas pacientes embarazadas con trauma, ¿no? Pues, hospitales, digamos, de tercer nivel, que es a donde finalmente pueden llegar estas pacientes, pero afortunadamente, digamos, no son un número tan grande. Sin embargo, claro, representan un número importante entre las lesiones neurológicas que podríamos atender. ¿Qué sí tenemos o qué sí se ha intentado hacer muy recientemente? Porque esta información siempre tiene muy poco se publicada. Bueno, se trata de establecer una
una línea de manejo, una guía de cuidado de esos pacientes que, entre comillas, diría yo, tienen que ver un tanto con la parte lógica de la atención de la paciente y el soporte que les tenemos que dar, como a cualquier paciente que tiene un trauma de cráneo, ¿no? Y que requiere ya una guía muy establecida del manejo y del cuidado. Realmente, esa parte creo que la hacemos igual. Sin embargo, en esta primera fase, pues hay que conocer muy bien todos estos cambios que ya platicamos. El cerebro como tal tiene cambios adaptativos que por supuesto lo van a hacer más vulnerable ante una situación de daño cerebral, en un trauma o un sangrado. Por supuesto hay que categorizar también la importancia de saber cómo se encuentra el producto. Recuerden que en este caso no solo tenemos un paciente, tenemos dos pacientes que tenemos que vigilar y darles el cuidado necesario. Habrá que tener muy en cuenta en las semanas de gestación que tiene el paciente, estar en una comunicación muy estrecha, tanto la frente de terapia intensiva como la parte de obstetricia, para buscar cuál sea, por un lado, la mejor atención, por supuesto, de la paciente, pero también sin menospreciar y sin dejar detrás o de lado o la atención que tiene que ver con el feto y con el producto para poder dar también un fin viable a ese embarazo. Por supuesto que muchos de los cambios que tienen que ver, vamos, de las intervenciones que tenemos que realizar están en función de la edad gestacional que tiene el producto, ¿no? Es importante que una paciente que está embarazada, eventualmente, dependiendo las semanas de gestación, pues tratemos de evitar el uso de la radiación en exceso, solamente y estrictamente las veces que sean necesarias, pero también recordemos que el seguimiento de las pacientes o la monitorización que podemos hacer también de la función neurológica, podemos utilizar algunas herramientas que pueden limitar un poquito también el uso de el resonador o la tomografía, de tal manera que mientras mantengamos una buena vigilancia de la paciente, pero también un buen acompañamiento por parte del obstetra para el producto, bueno, las cosas podrán ir lo mejor posible dentro de un escenario trágico, como es el trauma de una paciente embarazada. Siempre es importante que dentro del cuidado de la paciente neurológica en general, y no solamente en la parte del trauma de cráneo, realmente lo que hacemos nosotros es evitar a toda costa todo aquello que genera un daño cerebral secundario. Es decir, el daño que se generó por la lesión, por el trauma, por la hemorragia, ese daño realmente poco podemos hacer. Sin embargo, existe una zona del cerebro o zonas cerebrales que pueden verse involucradas y que pueden afectarse de alguna manera, ya sea parcial o permanentemente, y que es realmente donde dirigimos los esfuerzos de tratamiento. ¿Cómo logramos esto? Pues lo logramos haciendo monitoreo, por supuesto, pero principalmente manteniendo un buen nivel de perfusión cerebral, un buen nivel de aporte de oxígeno, un buen nivel de aporte de glucosa, y por supuesto evitar lo más posible y monitorizar los cambios de edema cerebral, tradúzcase, datos de hipertensión hipertonía. Entonces el neuromonitoreo para estos pacientes se convierte en algo indispensable, y eso incluye no equipos necesariamente, eso incluye también la parte clínica, porque nuestra primer herramienta de diagnóstico y de vigilancia somos nosotros mismos, somos la evaluación clínica que hacemos al paciente cada vez que lo necesita, cada vez que lo hacemos de forma rutinaria, cada vez que lo hacemos turno tras turno, cada vez que la enfermera toma una presión arterial, toma las cifras de frecuencia cardíaca y obviamente hace la anotación y seguimiento. Con esto a lo que voy es, no se necesita tener grandes aparatos y dispositivos para tener una buena vigilancia al paciente. Qué bueno que los tengamos, qué bueno que tenemos monitores automatizados, qué bueno que tenemos tomógrafo de resonancia todo en el hospital, pero nada de eso logra sustituir la primera señal de alerta, que esa la generamos nosotros al revisar un paciente. Entonces, nunca dejemos de lado la revisión sistemática y digamos minuciosa de un paciente neurológico, especialmente la paciente embarazada. Entonces, insisto, en la parte de mantener una comunicación muy estrecha entre el obstetra y el equipo de cuidados intensivos, por supuesto el neurocirujano cuando eso se requiera, va a hacer que como tal el equipo en un enfoque multidisciplinario pueda obtener los mejores resultados posibles, insisto, en un escenario que ya de por sí es muy complicado. Si existen además, y eso es muy importante, si existen además otras condiciones, es decir, otros niveles de trauma, además del problema neurológico, llámese trauma de tórax, trauma abdominal, trauma de extremidades, en fin,
habrá que cada una de esas otras patologías atenderlas a la par y por supuesto estar conscientes de los riesgos que pueden implicar el que no se puedan atender o que a veces puedan complicar también el mismo proceso del embarazo. Hay escenarios, desafortunadamente, en donde también tenemos siempre que tener toda la parte de los aspectos legales que cuidar y éticos, porque podemos llegar a tener pacientes que pueden salir a muerte grave, ¿no? Y bueno, en ese escenario todo esto también cambia un poco, e insisto, nuevamente con el apoyo de todo el equipo, podremos darle salida a un escenario de esta naturaleza. De tal manera que también ese es uno de los puntos que se tiene que considerar dentro de toda la herramienta que tenemos de vigilancia y atención de la paciente neurológica obstétrica. Insisto nuevamente en esto, pues es muy importante la experiencia clínica, la evaluación neurológica, tanto por el equipo de neurología, neurocirugía, terapia intensiva, o mismo servicio de obstetricia, ¿no? Todos debemos aprender los aspectos básicos y mínimos para la atención de sus pacientes. Y nos ha tocado que muchas pacientes con problemas neurológicos, o ustedes les pasan en los hospitales, la paciente neurológica no llega al servicio de urgencias, llega directo a tetracirugía. Entonces tenemos pacientes a veces con eventos vasculares cerebrales, con voces de seno venoso, cuyas únicas manifestaciones de la paciente son los cambios en la exploración neurológica. De tal manera que, bueno, déjenme decirles, ustedes tienen que aprender, tienen que saber esta parte también de la evaluación neurológica para poder activar los sistemas de alerta y vigilancia al paciente. Las herramientas que tenemos de diagnóstico son variadas, dependerán del nivel de atención en el que encontremos y dependerán de las capacidades también del personal que se encuentra a cargo, ¿no? Es decir, hay algunas de estas cosas, de estas evaluaciones que hacemos que requieren capacitación del personal, que no todo el mundo las puede hacer. Y obviamente les pondría algunos equipos de imagen como la tomografía, resonancias, electroencefalograma o ultrasonido. Si quisiéramos daros una idea un poco también de las herramientas que tenemos en los hospitales para el monitoreo de estos pacientes, el año pasado hicimos una pequeña encuesta en casi 30 unidades de cuidados intensivos, que por supuesto eran también pacientes obstétricas, y les preguntábamos qué tipo de dispositivos en el monitoreo neurológico tienen disponibles. Si una paciente obstétrica llegara a nuestras unidades, pues más o menos es el panorama que tenemos para hacer la evaluación de las pacientes. No tenemos tomografía casi en la mayor parte de los pacientes disponible las 24 horas, y eso es un dato bien importante, porque además de la clínica, nuestro siguiente primer estudio para hacer la evaluación neurológica de un paciente, eventualmente y prácticamente siempre es una tomografía, ya sea por trauma, por hemorragia, meningitis, ¿no? Con voces de seno venoso, ya sea simple o contrastada, ¿no? Entonces, esta herramienta y conocer esto quiere decir entonces que cualquier día que nosotros pudiéramos seguir, cualquier recomendación que pudiéramos dar, incluye por supuesto el uso de una tomografía. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hospitales cuenta con ella 24 horas. Por supuesto no así la resonancia, ¿no? Ustedes ven, menos del 50% de los pacientes de los hospitales infestados tienen disponible la resonancia magnética 24 horas. Y poco a poco vamos viendo otras herramientas que van estando menos disponibles en los hospitales, como puede ser la tomografía, el electroencefalograma, Doppler, sistemas de BIS, de monitoreo, sistemas de infrarrojos, o la misma ultrasonografía cardíaca que pueden utilizar con los pacientes o ecocardiografía. La medición de presiones invasivas es muy importante porque estamos hablando de medir presiones de perfusión cerebral o a órganos. Es importante tener una medición de presión invasiva, no todos los hospitales la tienen, pero sí la mayoría. Y bueno, otros mecanismos que tenemos de evaluación general de la hemodinamia del paciente. Pero una de las preguntas también muy interesante es, potencialmente muchas de esas pacientes pueden requerir la atención no solo de la vigilancia, no todos los equipos para monitorear, sino además de la intervención de un neurocirujano, ya sea por edema cerebral, ya sea por una hemorragia, y aquí es donde sí tenemos ciertas complicaciones, porque no todos los hospitales tienen neurocirujano a las 24 horas. Muchos sí, ¿no? Más del 70% de las unidades que encuestamos, fueron casi 30 alrededor del país, principalmente de ciudades del centro del país. Sin embargo, todavía tenemos lugares donde existe el neurocirujano solamente en la mañana, solamente en la tarde, o a veces el fin de semana no se tiene. ¿Qué es importante esta información? Bueno, que ustedes establezcan los criterios para poder derivar a sus pacientes de forma oportuna, sabiendo que no van a contar con el cirujano en su unidad, y si se presenta una complicación, ustedes deben tener ya listo el sistema que van a utilizar para derivar al paciente al lugar de atención final, donde potencialmente va a requerir, insisto, un neurocirujano. Entonces, hay que estar muy atentos en relación a los cambios neurológicos que hacen los pacientes, porque hay patología con la cual la paciente llega,
pero hay patología que la paciente desarrolla mientras está en esos hospitales. Llegan por un embarazo aparentemente normal, ¿no? Y las convulsiones, el bloqueo neurológico, el síndrome PRES aparecen mientras la paciente está en el hospital o incluso posterior al parto, ¿no? Recuerdo que también tenemos pacientes que pueden desarrollar la preeclampsia, incluso después del parto. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto que hemos denominado, o a esto que se conoce como disfunción neurológica aguda. Entonces, los pacientes pueden desarrollar complicaciones auditivas, visuales y propiamente neurológicas, incluso motoras, en estos escenarios. A veces el síntoma es tan sutil como solo la cefalea. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿no?, con la evaluación que hacemos de los pacientes para que podamos identificarla, ¿no? Y uno de estos ejemplos es el síndrome PRES. Uno sabe que hay no son demasiadas pacientes, pero sí hay una serie de casos que se reportan donde vemos pacientes que hacen estos síndromes cerebrovasculares, ¿no? Uno de ellos es el PRES, donde básicamente los cambios que vemos neurológicos se explican por el edema que se presenta, como decía en un principio, en zonas, sobre todo de posteriores del cerebro, ¿no?, en las zonas occidentales. De hecho, nosotros hemos tenido, y les vamos a comentar los casos más adelante, pacientes que han desarrollado ceguera cortical bilateral, ¿no?, es decir, síndrome PRES, el paciente queda prácticamente sin ver, pérdida de la huesa visual sin alteraciones oculares, ¿no?, oftalmológicas, y que recuperan después de que la paciente controla su presión arterial, ¿no?, que es una de las causas, ¿no?, de este síndrome. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, como les digo, que la disfunción neurológica en escenarios como es puede deberse a muchas causas, ¿no? El síndrome PRES se puede aparecer por muchas razones, entre otras, obviamente el embarazo. Pero el síntoma más común, más característico, pues son las cefaleas. En la disfunción neurológica, ese es el síntoma cardinal que hay que estar muy atento. Una vez que la paciente nos refiere cefalea, foco rojo, hay que estar cuidado, hay que estar vigilando, que ese paciente no tenga déficit vocal, no tenga alteraciones visuales, auditivas, y se mantenga cifras tensionales normales. ¿Cómo hacemos la evaluación y el diagnóstico? Ya decíamos en su momento, lo podemos hacer utilizando estudios de imagen, ¿no?, ya sea resonancias o tomografía al ser computada, que como vimos las tenemos disponibles en la mayor parte de los hospitales, tomografías, ¿no?, más del 90%. Existen otros estudios que podemos utilizar, como el dato del ultrasonido de cráneo, el Doppler de cráneo, para estar evaluando datos indirectos de hipertensión intracraneal. Es decir, no mide la presión como tal, lo que mide es flujo, pero sí puede medir la capacidad que tiene o no una arteria de distenderse. Y en la presencia de edema cerebral esta capacidad disminuye, y eso lo podemos interpretar con el famoso índice de pulsatividad a través del Doppler. E incluso existen algunas mediciones que podemos obtener basadas en los registros que hacemos del flujo sanguíneo, donde podremos determinar de forma indirecta, pero más o menos con una buena correlación, con la presión de perfusión cerebral. Y esto nos ayuda de alguna manera también a poder guiarnos a nuestro manejo del paciente para saber qué tendríamos que hacer. Claro, el gran problema que tenemos, ¿no?, en este escenario, pues es que necesitamos que la gente esté familiarizada con el uso de este tipo, con la tecnología, y que de alguna manera esté capacitado para poder hacer eso. Existen otras herramientas, no utilizamos también ultrasonido, que es la medición de la vaina del nervio óptico. Esta medición se hace a través del globo ocular. Por supuesto, se convierte en una herramienta que podemos hacer a la cama del paciente, igual que el Doppler, sin llevar al paciente a tomografía para ver que hay edema cerebral, que podemos irnos guiando poco a poco si la paciente va empeorando o no. Estas medidas, lejos de que solo sea un número, claro, es importante, también son medidas de tendencia, en medida de cómo va sucediendo, cómo va cambiando estas mediciones que hacemos constantes. También nos podemos dar una idea de cómo va la presión de perfusión y la presión intracraneal. Existen otras herramientas que están empezando a llegar al mercado ahora, como pueden ser los pupilómetros, que miden básicamente la velocidad de contracción de las pupilas, a lo cual le llamamos el índice de reactividad pupilar, y también parecieran tener una muy buena correlación en relación a la evaluación neurológica y a los datos de hipertensión intracraneal. Bueno, ya contamos esto un poquito, cómo hacemos la técnica. Básicamente lo hacemos midiendo el flujo de sangre alrededor del cerebro con hablamos del Doppler, y esta es la imagen que quisiéramos ver como patrón normal. Sin embargo, esto no siempre es así, sobre todo en escenarios de preeclampsia, por ejemplo, o eclampsia. Incluso cuando en el trauma podemos ver elevación de las velocidades de flujo, cambios en los niveles de presión intracraneal, y como les decía, utilizando ciertas fórmulas podemos saber cuando el paciente está haciendo datos de mala perfusión, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, solamente las velocidades, ya no hay velocidades que se marcan casi 180 centímetros por segundo, que eso es casi el doble de lo normal para una arteria cerebral.
Es decir, esos son datos de vasospasmo. Nosotros hemos hecho algunos reportes también de estos pacientes, donde hemos detectado velocidades en pacientes con preeclampsia de hasta cerca de 170 centímetros por segundo. Y también hemos hecho algunos reportes también de pacientes utilizando Doppler de imagen para evaluar pacientes con síndrome de Press. Y hemos encontrado velocidades hasta 250 centímetros por segundo. En este caso, algunas de las imágenes que tenemos de estos pacientes que hicieron ceguera cortical bilateral. Y el seguimiento con Doppler puede durar o puede demostrar que estas velocidades pueden aparecer y mantenerse ahí por varias semanas después en el seguimiento. Existe por ahí también una evaluación, un estudio que se hizo aquí en el hospital en relación a los parámetros que evaluamos, sobre todo las arterias cerebrales posteriores, y nos damos cuenta que hicimos algunas correlaciones y el índice de flujo sanguíneo cerebral de las arterias cerebrales posteriores se encuentran más elevado en aquellos pacientes digamos que desarrollan hipertensión y se convertirían en las de mayor riesgo para desarrollar eclampsia. En general, como ven, existen muchos escenarios y existen ahora un poco más de herramientas que tenemos para la evaluación de estas pacientes. Una de ellas puede ser ultrasonido, por supuesto los estudios de imagen. Yo siempre creo que lo más importante es considerar hacer una buena evaluación clínica y utilizar estas herramientas de forma muy prudente, muy asertiva, es decir, gente que tenga experiencia y poco a poco integrando todo esto al manejo de los pacientes, ¿no? Porque dependiendo las causas que nosotros tengamos, la evaluación que hagamos, es lo que nos permite tener una pauta en el tratamiento, ¿no? Básicamente, insisto, en la paciente neurológica lo más importante siempre será ir al control de la fuente, ¿no? Ir al control del problema. Si es la hipertensión, si es el edema cerebral, si es el trauma, si requiere una cirugía. Básicamente todo tendremos que vigilar. Como puntos finales les diría, bueno, que la preeclampsia y la eclampsia siguen siendo las principales causas de muerte en las pacientes embarazadas, por supuesto, de complicaciones neurológicas, como ya lo vimos. Siempre que tengan un alto índice de sospecha en estos pacientes, la vigilancia y la información clínica que nos dan desde los primeros niveles de atención son muy importantes. Sabemos que existen y tenemos formas de estar midiendo los cambios en el flujo sanguíneo cerebral, unos como una respuesta normal, que hay que conocerla, hay que saberla, y otros tantos de cómo estos cambios fisiológicos adaptativos pueden llevarnos a un escenario de mayores complicaciones. Nosotros al final de este mes que viene vamos a desarrollar una encuesta, la encuesta del 2023 de los cuidados neurológicos. Los invito a quienes estén en cuidados unidades de cuidados intensivos puedan participar en esta encuesta, que la publicaremos por ahí en la página del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Y también tenemos otro proyecto de trabajo donde estamos tratando de establecer un poco el perfil epidemiológico de las unidades de cuidados intensivos, incluidas las de pacientes obstétricas. Los invitamos a registrarte, es una plataforma donde van llenando y alimentando datos a ella, a sus pacientes, prácticamente libre, de forma gratuita, y les permite obtener resultados a ustedes mismos de cómo va cambiando sus índices, sus indicadores de calidad en la atención de los pacientes. Les agradezco su atención y que tengan muy buena tarde.